Buenos días. Mi equipo está conformado por Iván Rafael, Linda Andrea, Caterina Abril, Catherine Guadalupe y Amanda Rivera. Vamos a desarrollar el tema de pena de muerte. Introducción. Vamos a desarrollar y conocer de lo que trata la pena de muerte para comprender mejor el tema y tener un mejor conocimiento de él. A continuación se presenta lo que piensa la Iglesia acerca de la pena de muerte. ¿En qué países lo siguen haciendo y de qué manera? También las herramientas que se utilizan para la ejecución de personas. Se mostrará cuáles son los delitos capitales causantes de la pena de muerte o ejecución de quien los cometa. La pena de muerte es la consecuencia de cometer un delito capital. Esto es ejecutado a mando del Estado en el que se cometió el delito capital. Por ejemplo, violación, robo de bancos, etc. La pena de muerte es un castigo. ¿Qué es la pena de muerte? La pena de muerte, pena capital o ejecución consiste en provocar la muerte de un condenado por parte del Estado, como castigo por cometer un delito establecido en la legislación. Los delitos por los cuales se puede aplicar esta sanción se suelen denominar delitos capitales. La pena de muerte es completamente inaceptada por las religiones, ya que piensan que Dios no les ha llamado a las personas ejecutadas, por lo tanto están en desacuerdo. En la actualidad hay muchos países que siguen haciendo o condenando personas a pena de muerte, ya que es un delito, es bastante grave. Fortalecer la seguridad ciudadana. Finalmente, el arzobispo de Piura explica: nadie discute hoy la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana en nuestro país. Esta seguridad ciudadana, dijo, se debe entender como la acción que desarrolla el Estado junto con la ciudadanía para asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y de esta manera evitar los delitos y las faltas contra las personas y sus bienes. Delitos capitales. Existen países donde ya tienen varios delitos capitales. El robo de bancos en Arabia Saudí, por asesinato en Guatemala, tráfico de personas en China, fraude fiscal grave en China, robo con resultado de muerte en Estados Unidos, violación, China y Arabia Saudí, utilización ilegal de armas de fuego en Singapur y ataques terroristas a instalaciones petroleras en India. Tipos y formas de ejecutar. Existen algunas formas de ejecutar y entre ellas descatan el fusilamiento, el tiro en la nuca y el ametrallamiento a partir del invento de la pólvora. La muerte de estrangulamiento directamente con las manos en la antigüedad o posteriormente mediante la horca por un lado y por otro el torniquete y el garrote. La decapitación con el hacha, espada o guillotina. El degüello en ocasiones seguido de la decapitación. El acuchillamiento, la administración de sustancias letales envenenantes, como Sócrates, condenado a beber la cicuta, la inyección letal y la caja de gas. La electrocución mediante la silla eléctrica y algunas otras más, como la dama de hierro, que es una cápsula de una mujer, meten a una persona y la avientan en el fondo del mar. Pena de muerte en el territorio mexicano. En el territorio mexicano, la pena de muerte tiene una larga historia. Durante la época prehispánica, eran comunes las ejecuciones de quienes trascendían las normas sociales. Pasada la época prehispánica, fueron las autoridades esenciales del virreinato de la Nueva España
los encargados de aplicar las penas capitales. La idea de pena de muerte en el contexto mexicano es bien sabido que, por lo menos en la última década, México ha atravesado por una crisis de violencia extrema, caracterizada por la perpetración de violaciones graves a derechos humanos, crímenes internacionales a gran escala, en un contexto de absoluta impunidad frente a un Estado indolente, incompetente y propenso a ejercer violencia criminal. Las experiencias sociales por justicia, típicamente trascendidas en castigo a los responsables, son cada vez más amplias. Así, en un contexto plagado de dolor y natural exigencia social, dos partidos políticos que se identifican con ideologías de la izquierda han hecho un abusivo y cuestionable de su poder político para promover iniciativas, oportunidades que, al amparo de una falsa voluntad de combatir la oportunidad y la violencia, apelan al sentimiento de urgencia de justicia para presentar a la pena de muerte como una solución necesaria para acabar con nuestros males. La pena de muerte serviría para acabar con la violencia. La iniciativa del PBEM y Morena se configura como una de las consecuencias más graves de la desafortunada creencia de que castigar a través de los instrumentos que ofrece el derecho penal es la mejor respuesta frente a la criminalidad. Además, se basa en errónea la idea de que a mayor severidad en el castigo habrá mayor justicia. Antes las dedicadas ocurrencias de los legisladores, sería oportuno preguntarles si el incremento que han sufrido las penas en los últimos años han tenido como efecto la disminución de violencia o la transformación positiva en la realidad social. Sabemos que no, la evidencia es clara. Casos en el que implicaron la pena de muerte en un inocente. George Steele Jr. En el año de 1944 se le condenó a un niño de 14 años la pena de muerte por supuestamente golpear a dos niñas blancas hasta matarlas, en Carolina del Norte. Fue encarcelado y no contó con un abogado defensor. Por si fuera poco, el juicio en su contra duró solamente 3 horas y no se presentaron ni testigos ni evidencias que pudieran exonerarlo. Al jurado, que era integrado únicamente por personas de raza blanca, solo le tomó 10 minutos emitir su veredicto. George debía morir electrocutado hasta que tu cuerpo esté muerto de acuerdo a la ley y que Dios se apiade de tu alma. De acuerdo con los documentales emitidos en el tribunal, lo más indignante, después de 70 años, la justicia lo declaró inocente a quien fuera el ejecutado más joven del mundo. Otro caso es el de Thompson. A pesar de ser inocente y de que el jurado tenía pruebas de ello, Thompson pasó varios años en la prisión de Nueva Orleans, luego de que se le condenó a muerte por el delito de robo y asesinato agravado en 1985. Durante su larga estadía en la cárcel, las autoridades penitenciarias cambiaron la fecha de su ejecución hasta 6 veces, ya que llegó la séptima y la definitiva en la que cobrarían la vida de Thompson. Mas, sin embargo, semanas antes de que llegara el fatídico día, un investigador privado que sus abogados habían contratado para limpiar el nombre del acusado, descubrió una carpeta con evidencia de su inocencia y la mostró ante el juez, alegando que estas pruebas siempre habían estado en poder del jurado, pero por alguna razón este no las había divulgado.
Ese descubrimiento fue suficiente para que Thompson fuera liberado en el año del 2003, pero de haber confiado únicamente en la palabra del jurado, ese miembro no había podido contar con su historia. El magisterio del Papa dice que este pan no es una solución a ningún crimen, por abominable que sea. Entonces, ¿qué es lo que en verdad significa? Consiste en provocar la muerte a un condenado por parte del Estado como castigo por cometer delitos muy graves. ¿Cuáles son estos delitos? Por ejemplo, robo de banco, asesinato, tráfico de personas, robo con muerte, robo con resultados de muerte, violación, etc. ¿Cuáles son las formas de ejecutar la pena de muerte? Fusilamiento, estrangulamiento, la mujer de hierro, etc. Esta pena de muerte solo se debería cometer cuando el acusado hace algo realmente cruel e insensible. Por ejemplo, matar a 500 niños y vender las carnes a unas carnicerías. Ese es un ejemplo en donde el acusado debería aplicar la pena de muerte.